Ya vimos que Tito, la carta a Tito, dada por Pablo, de la misma manera que 1 Timoteo y 2 Timoteo se consideran cartas pastorales debido al cuidado que al enfoque del cuidado de la comunidad y de las iglesias que da Pablo, con instrucciones muy específicas a estos dos siervos, Tito y Timoteo, y lo hace con el fin de poder ayudar ante las necesidades que se estaban dando en esos días en esas iglesias. Vimos que en realidad el deseo de Pablo es que Tito esté en Creta, porque había una situación ahí de necesidad, de un poco de desorden y de eficiencia, es como lo menciona Pablo. Y Tito había tenido la característica, para la manera en que Pablo lo había utilizado, de poder apoyarlo en situaciones de conflicto. Lo hace en Gálatas, lo hace en la segunda carta de Corintios, y lo hace ahora con esta misión que le deja a Pablo para que vaya a Creta. Creta, hablando un poco de manera histórica y geográfica, era una de las islas más importantes de Grecia. Como ustedes saben, la cultura griega es una de las culturas más fuertes históricamente. Trae mucha situación de filosofía, trae mucha situación de conocimiento, de crecimiento en ese sentido. Y algo estaba pasando en las iglesias que Pablo inició ahí. Una vez que él estableció las iglesias, empezaron a crecer y empezaba a haber algo de rebeldía, algo de enseñanzas con malos propósitos, ¿sí? Entonces vemos cómo el domingo pasado, cómo fue que Pablo se presentaba a Tito después de tanto tiempo, daba claridad a lo que es su ministerio, daba claridad a lo que era su propósito, y hablaba acerca de las características con las cuales deberían de contar los obispos, que Tito debería que era parte de su proyecto el establecer en la iglesia de Creta. Y básicamente su objetivo, si lo recordamos bien, era corregir lo deficiente. Continúa Pablo, y vamos ahora a ver del verso 10 al verso 16, platicando acerca de lo que de la necesidad que existía en la iglesia de Creta. Y es algo que nosotros tenemos tener muy en cuenta, porque básicamente lo que establece aquí es una necesidad de salud espiritual. Esa situación de salud espiritual es algo que posiblemente, bueno, no es posiblemente, regularmente no es algo que nos preocupe mucho, porque pues realmente es difícil saber cuándo tenemos gripa espiritual o dolor de panza espiritual. No son una serie de síntomas que se manifiesten de lleno en cada uno de nosotros, pero definitivamente todos en algún momento las sufrimos. Y lo que ve Pablo aquí es que hay una serie de falsas enseñanzas que se están dando ahí y que le preocupa, porque finalmente el problema de la enfermedad espiritual es que no pasa nada. Vamos a leerlo, vamos a ir escudriñando qué es lo que nos dice Pablo en estos 6 versículos, y la idea es que podamos entender cuál es la necesidad que nosotros tenemos como espiritual con respecto a las enseñanzas que Dios tiene para nosotros en su Evangelio, y la diferencia o el problema que existe con aquellas enseñanzas que no son de Dios, que son enseñanzas herejes. Vamos a leer del 10 al 16. Dicen: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a la buena obra. Pablo en estos 6 versículos demuestra conocer 2 cosas muy bien. Una es
la filosofía griega y la otra es la historia y la ley judía. Y en esos 6 versículos desarrolla dos ideas muy importantes, y los vamos a ver, pero vamos a ir paso por paso. Yo creo dar en este punto qué maravillosa es la palabra, porque en estos 6 versículos toca temas muy interesantes, históricos, de ambas culturas, tanto la griega como la judía. Entonces vamos a ver al principio, en el versículo 10 nos dice: ¿por qué hay muchos contumaces? Y uno dice: híjole, qué feos son los contumaces. Pero bueno, yo honestamente no sabía qué era, y si ustedes saben, qué bueno, pero lo vamos a ver aquí, que la contumacia es la tenacidad y la dureza en persistir en el error. O sea que hay muchas personas que son muy tenaces y duros para continuar en el error porque quieren estar así. Sí, podemos llamar tercos, necios, posiblemente, pero engañadores finalmente, porque lo hacen a voluntad. ¿Sí? Y después habla de habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Cuando son habladores de vanidades, la palabra y algunos comentarios hacen referencia a aquellos que tratan de hablar desde un punto de vista de conocimiento y sabiduría que es de hombre. Entonces hablan vanidades con el propósito de exaltar a sí mismos, ¿verdad? No dando la gloria a Jesús, no dando gloria a Dios, sino exaltarse a sí mismos. Entonces hablan vanidades, ¿sí? Y engañadores, porque finalmente, dando enfoque a sabiduría de hombre, buscan distraer o cambiar la visión a las iglesias. Y luego después termina con mayormente los de la circuncisión. La situación con los de la circuncisión, y era algo que empezó a pasar no nada más en Creta, sino también en Galacia y algunas otras iglesias, era que cuando se creaban las iglesias, había 2 tipos de personas: unos eran los gentiles y otros eran los ex-judíos o los judíos convertidos, que después de un tiempo de estar en la enseñanza empezaban a recordar que tenían o traían muy arraigado en su corazón que tenían que cumplir la ley, y empezaban a obligar a las demás personas a que se tenía que cumplir la ley judía para lograr el favor de Dios, como históricamente se había ido llevando en el Antiguo Testamento. Y los de la circuncisión eran básicamente lo que decían era que, pues sí, vino Jesús, qué bueno, pero ahora todos nos tenemos que circuncidar. Ah, caray. Entonces, eso es algo que ha pasado desde ese entonces y que sigue pasando en nuestros días. Otro ejemplo bíblico muy importante es en Primera de Corintios, en la iglesia de Corintios, Primera de Corintios 1:17. Pablo, escribiendo a los Corintios, les dice específicamente: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Este versículo nos dice que la gente de Corintios pensaba que, bueno, muy bien, aceptamos a Jesús, pero ¿ahora qué? Ahora todos nos tenemos que bautizar. Y entonces, un momento, se empezaba a generar esta enfermedad espiritual, y es algo que tenemos que identificar. La enfermedad posiblemente más común dentro del cristianismo es la del Cristo más. Es Cristo más bautismo, Cristo más circuncisión, Cristo más, no sé, etiqueta o música, o cuando digo etiqueta es el código de vestimenta. Cristo más código de vestimenta, Cristo más. Todo eso es una enfermedad espiritual que ataca el Evangelio, porque quita la gloria a Cristo y nos pone a nosotros en la capacidad de poder generar acciones para obtener el favor de Dios. No sé si estoy siendo claro, pero lo vamos a ver más adecuadamente. Cuando decimos que es Cristo más circuncisión, significa que lo que estamos diciendo es que Cristo no es suficiente. Sí, que es Cristo más una circuncisión. Es mi acción, es lo que yo tengo que hacer para lograr el favor de Dios. Y eso es engañar, eso es diabólico, porque en realidad lo que estamos haciendo es disminuir el sacrificio que Dios ha hecho por nosotros, es no comprender el tamaño
de su acción, de su sacrificio, porque Él es Dios mismo y más allá no hay nada más. Él dio su propia vida, Dios mismo dio su propia vida por nosotros, no hay nada más que agregar. Entonces cuando estas personas empiezan, y la verdad es que las personas que dicen, porque Pablo mismo lo dice, dicen conocer a Dios, empiezan a hablar, pero en realidad no lo hacen, empiezan a hablar esta serie de situaciones y de herejías, porque esto es una herejía, y empiezan a distraer a las personas, porque a veces pensamos, las ovejas confían, la gente confía acerca de las personas que que dicen conocer a Dios, pero la verdad es que es importante que nosotros tengamos claro el concepto del Evangelio de Dios, tengamos claro las enseñanzas de Dios, que conozcamos la palabra, porque lamentablemente el problema de las enseñanzas herejes no es que nos engañen o que nos tapen los ojos, sino que simplemente no pasa nada. La palabra de Dios corta, ¿sí? Abre y corta y duele. En cambio, las herejías dejan todo intacto. No hay situación en las comunidades, no hay situación en los individuos, ¿sí? No hay transformación, no hay realmente un escudriñamiento de nuestros corazones, no hay nada, no pasa nada. Pero nosotros seguimos escuchando las herejías, seguimos escuchando las falsas enseñanzas y podemos pasar toda nuestra vida sin que absolutamente pase nada dentro de nosotros. Y eso está mal, porque no es el propósito del Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios viene a mostrarnos que tenemos que nosotros, nuestra naturaleza es de pecado. ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Bueno, nos dice al principio que fuimos creados por Dios, que caímos en pecado por desobediencia, pero que durante todo ese tiempo Dios no nos ha abandonado, siempre ha estado con nosotros, hasta que viene Jesús, preparó a la humanidad para que con el conocimiento de esa historia judía, para que podamos nosotros entender el juego, entender el papel que Jesús toma en relación con Dios y con el hombre, y cómo Él es el camino en el cual ese perdón, esa salvación se da, esa restauración de todo lo que se perdió en el Edén se genera. Y entonces lo que nos dice a nosotros es que tenemos una naturaleza pecadora, que debido al pecado que hay en nosotros, los hombres y mujeres están en constante competencia, los hombres con los hombres, donde hay dos siempre hay problema. Ese es el resultado del pecado. El suegro con la suegra, o el yerno con el suegro, la yerna con la nuera, cosas así. Nunca hay una paz constante, porque el pecado siempre está en nosotros. Y eso es lo que viene el Evangelio a decirnos. El Evangelio nos viene a decir, es que no hay paz en este mundo debido al pecado que existe en este mundo. Y la única manera en que se puede manifestar una reconciliación total, plena, con la creación, con el hombre el uno con el otro, el hombre con Dios, y todo es a través de Jesús. Y ese es el Evangelio de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de entender, que el propósito del Evangelio de Dios es poder generar una reconciliación. El resultado del sacrificio de Cristo es la reconciliación total, ¿sí? Con Dios, del uno con el otro, y del uno con la naturaleza, con todo. Porque esa es la armonía que Dios planeó para nosotros. Y entonces cuando viene la herejía, que no nada más, porque a veces pensamos son herejes y a lo mejor pensamos que son, no sé, hablando cosas demoníacas explícitas, pero en realidad son simplemente la palabra herejía va más allá y simplemente son palabras vanas que no llegan a ningún lado, que no hacen nada en nosotros. Eso es. Y no podemos esperar que las iglesias crezcan sanas, que los creyentes maduren en Cristo a través de falsas enseñanzas. Y esa es la preocupación de Pablo. Porque él dice, es que hay falsos maestros y no lo podemos ignorar, no lo podemos dejar así. Tiene que haber maestros fieles que busquen realmente dar la gloria a Dios, que den testimonio correcto acerca del Evangelio, y que por sobre todas las cosas la palabra transforme las comunidades y transforme las personas. ¿Sí? Y entonces viene Pablo y todavía establece, dice, entonces a estos que son los de la circuncisión es preciso tapar la boca
que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y nos enseña Pablo que finalmente, más adelante, a la medida que vamos a ir leyendo Tito, que lo que ocurría en esos lugares era que el liderazgo de la iglesia estaba buscando obtener ganancias deshonestas, estaba buscando lana. Y la forma en que lo hacían pues era hablar vanidades para que de alguna manera pudiese haber un cierto nivel de personas con conocimiento y personas sin conocimiento, de tal manera que existiese pues no sé, donaciones, favor, ¿sí? De tal manera que pudiesen estas personas lograr vivir a costa de la situación de la iglesia. Yo creo que esas cosas casi no pasan ya. Ya no se ve. Ya casi es cada vez más difícil encontrar una situación así, pero lamentablemente existe todavía, ¿sí? Sí pasa. Y lo que nos dice es que es necesario tapar la boca. Y la verdad es que el objetivo de Pablo con Tito al mandarlo ahí era que lo hiciese con amor, porque conocía a Tito. Él era un hombre que ya había manejado situaciones difíciles y le encomendaba, y eso es muy interesante porque era un don que Pablo había identificado en Tito y que constantemente lo apoyaba en ese sentido, y lo hace en esta ocasión y lo vuelve a hacer en una situación complicada porque Creta, pues como les decía, es una ciudad griega de mucho nivel de conocimiento, de mucho nivel histórico, histórico en ese momento. Todavía hoy en día prevalece esa historia, pero en ese momento ya ellos ya disfrutaban de cierto bagaje filosófico de cientos de años, en ese momento en que Tito está llegando ahí. Entonces nos dice, uno de ellos, su propio profeta dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por lo tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y aquí esto es algo de los que les comentaba. En el año 600 a.C. existió un filósofo, maestro, poeta muy conocido, griego, hasta nuestros días llega referencias de él, y él tiene una paradoja, nadie sabe cuándo se la juntaron, pero se le hace como propia, se le refiere como propia. Es la paradoja del mentiroso, que decía: todos los cretenses son mentirosos, específicamente decía así, y se le conoce como la paradoja de Epimenides. Y lo raro ahí es que Epimenides era cretense. Es el que hace referencia a Pablo, dice Epimenides: yo soy mentiroso, pero yo soy cretense, pero todos los cretenses son mentirosos. Y entonces uno no sabe si dice la verdad o dice mentira, porque él es cretense. Y se genera la paradoja, finalmente no sabes qué creer. Y Pablo hace referencia a él en este versículo, y es algo bien interesante, y por eso les digo que Pablo hace gala de su conocimiento histórico, porque él conocía a los griegos en su filosofía, y les dice a Tito: oye, pues es que el mismo Epimenides en sus tiempos, 600 años antes de ese momento, ya hacía gala de la situación. Entonces tienes que hablar con ellos, ¿sí? Dice, porque repréndelos. Dice, no nada más son mentirosos, son siempre mentirosos. Esa es parte de su paradoja. Dice, son malas bestias y glotones ociosos. Y la situación era que la religión que manejaban ellos en ese momento tenía cierto nivel de permitividad para todas las cosas que ellos gozaban, de comida, pero en realidad no era el glotón solamente de comida, sino glotón de todas las necesidades del cuerpo pues que tenemos normalmente, ¿verdad? Entonces, que nunca se sacían, que siempre están buscando más. Y el problema era que, como es una situación cultural del lugar, se estaba llevando cada vez más a las iglesias, y se estaba permitiendo ese tipo de situaciones. Y entonces la recomendación de Pablo es: repréndelos duramente. Repréndelos duramente. ¿Por qué? Porque las falsas enseñanzas que se habían estado llevando hasta ese momento no estaban transformando el corazón de las personas, y todavía continuaban con las situaciones culturales que se generaban localmente.
La palabra de Dios no había logrado transformar los corazones ni las comunidades porque no se estaba generando la palabra de Dios, estaban generando falsas enseñanzas. Dice, y de tal manera que continúa, la iglesia en lugar de ir en un proceso de santificación, seguían todavía estancados en un nivel de impureza, en un nivel es más, Pablo lo llama de enfermedad, porque lo que dice es que repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Sí? Sanos en la fe. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la enfermedad espiritual? ¿Qué es lo que pasa con una fe enferma? Bueno, no pasa nada. La naturaleza de Adán continúa viva y se manifiesta. Y posiblemente pueda ir, en lugar de mejorar, puede ir de mal en peor. Porque ahora entiendes situaciones diferentes, pero no hay en tu corazón realmente, en nuestro corazón no existe ese proceso de purificación, no existe el Espíritu llamándonos a arrepentimiento, porque la enseñanza no es pura. Por eso es muy importante acercarse y procurar una enseñanza sana, ¿sí? Porque del corazón del hombre no nace realmente la pureza, no nace. Engañoso es el corazón del hombre, dice la palabra. Sí, pero el Espíritu nos convence de pecado, ¿sí? Y nos llama a arrepentimiento. Y eso solamente viene por el oír la palabra, ¿sí? Porque por ahí viene la fe, y una fe sana, una fe en la cual podemos creer que Jesús es Salvador, que Jesús nos purifica, y el aceptar eso transforma, porque nos da un nuevo corazón, nos da una nueva vida y empieza a doler. Empieza a doler porque empezamos a ver cómo nuestro alrededor, posiblemente que antes considerábamos como normal o como aceptable, empezamos a ver que hay cosas que no son aceptables delante de Dios. Cuanto más la glotonería que vivían los cretenses en esos días, ¿sí? O las mentiras que posiblemente sí decían todos, ¿sí? Se daban cuenta que no era así, que no deberían de ser así, ¿sí? Pero la herejía, la falsa enseñanza, los malos maestros permitían que todo quedara así, para que de alguna forma ellos pudiesen guardar su posición, para que de alguna forma ellos pudieran seguir recibiendo lo que recibían y mantener a todas las personas enfermas. Si los mantienes a todos enfermos, entonces no pasa nada y entonces todos vamos a seguir igual. Pero lo que se da cuenta Pablo es que hay un propósito oculto en los líderes de esa iglesia, y manda a Tito y les dice, sabes que repréndelos duramente porque es necesario que haya salud en esa iglesia. Y es algo que suena duro, que suena difícil, pero es algo que también tenemos que nosotros ver en nuestros corazones y tener responsabilidad al respecto, de buscar y leer la palabra. Tenemos que buscar y tener y conocer la palabra de Dios tal cual es, ¿sí? y buscar entenderla, porque es difícil a veces poder realmente verlo todo. Necesitamos ayuda, ¿sí? Yo lo sé, porque honestamente hay muchas cosas que en la medida que yo lo he leído posiblemente no tienen sentido o no tienen todo el sentido que yo quisiera que tuviesen, o que yo no sé que tienen, que simplemente tienen. Y en la medida que vamos aprendiendo, en la medida que vamos consultando, que vamos buscando personas que saben, personas que estudian, o leyendo libros que de alguna manera desmenuzan un poco más, podemos ir entendiendo que sí y que no. Pero lo importante es estar en la palabra, ¿sí? Estar constantemente en la palabra, para que el Espíritu que está en estas letras pueda realmente ir y mostrarnos cada vez más, enseñarnos cada vez más del carácter de Dios, acerca de la obra de Dios, acerca de sus milagros, acerca de sus promesas, de tal manera que la fe sana venga a nosotros y podamos en alguna forma todos ir creciendo hacia una santificación constante, que es el propósito de Cristo, el sacrificio de Cristo, llevarnos a una salud plena en Él. Amén. Y entonces continúa y dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Y eso es a lo que yo les digo. Las fábulas judaicas eran situaciones que personas que fueron judías en algún momento y que se habían transformado, posiblemente todavía eran judíos de manera de pueblo, pero ya existía un corazón cristiano en algunos que todavía no entendían claramente el propósito de Cristo y su evangelio. Seguían todavía añorando la situación del pasado, y es algo que les pasó a muchos judíos toda la Biblia. Desde que estaban en el desierto todavía estaban añorando a Egipto, ¿verdad? Cuando andaban en el desierto.
Y ahora que eran cristianos todavía añoraban la ley de Moisés. Y siempre viene al pasado. Y la situación era que empezaban a generar fábulas, empezaban a agregar la situación de también Jesús más esto. Y esa enfermedad crece y esa enfermedad va avanzando cada vez más y se van agregando cosas y no se detiene. Pero tenemos que tener claro que toda esa situación es idea de hombres. ¿Sí? Es idea de hombres que no traen bendición. ¿Sí? Jesús es suficiente en sí mismo, su sacrificio es máximo y no se requiere nada más. Pero realmente la religión siempre